Voy a compartir un tema que he titulado La visitación de Dios. Va a ser un poco distinto en la exposición de la palabra de Dios y vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido sobre la imposición de las manos para bendecir, porque hoy Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos dicen así es? Bien, la visitación de Dios. Vamos a tocar un versículo, Lucas 1:78. Dice así: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Siempre que Dios visitó a su pueblo fue para bendecirlo. Hay una implicación ciertamente de que Dios visitó en algunas partes de la Biblia, nos muestra que Dios visitó a Israel para castigarlo, pero en términos generales, Dios cuando visitó a su pueblo, lo hizo para bendecirlo. ¿Por qué? Porque Dios quiere visitar a cada persona, a cada familia, cada congregación alrededor del mundo. Cuando Dios nos visita, nuestras vidas ya no son las mismas, son transformadas. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que Dios quiere el bien para nosotros y nos transforma a través de su amor, de su poder. El verbo visitar, que encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tiene la implicación de buscar, pero buscar a alguien. En el caso de Dios, buscar a alguien que está en una situación apremiante para bendecirlo, ¿sí? Tiene la idea de inspeccionar alrededor de lo que está sucediendo en una persona para Dios tenderle la mano y ayudarlo. Observar, supervisar, y entonces en esa supervisión y en ese examen que Dios hace de nuestro derredor, de nuestro corazón, Él siempre desea intervenir para bendecirnos, y nos visita porque nos quiere ayudar. ¿Cuántos necesitan la ayuda del Señor? Sabemos que sin Él nada podemos hacer. Últimamente el Señor nos ha estado visitando. Eso es algo muy palpable. Ha estado haciendo el Señor durante los 2 últimos meses, ha estado haciendo cosas maravillosas, gente convirtiéndose al Señor, el Señor haciendo maravillas extraordinarias. Viene a mi mente la sanidad de un hermano que le iban a amputar sus 2 piernas, ya no había otra opción, pero oramos y el Señor lo sanó. Y eso es algo extraordinario. Dios lo visitó y lo bendijo. Dios quiere seguir visitándonos. Él quiere visitar tu vida de manera individual, también tu familia, tu hogar, tu negocio, tu trabajo, la iglesia, las casas de oración y toda congregación que se precia de ser cristiana. El Señor quiere extender su mano visitándonos para bendecirnos. ¿Cuántos quieren la bendición del Señor? Él es bueno. Así vemos pues que Dios descendió a este mundo, visitó esta tierra y nos trajo salvación. Él había visto a una mujer virtuosa de Israel y por gracia la escogió para que de ella naciera el Salvador. Estoy hablando de María la Virgen. Pero Dios tuvo que hacer una visita especial para hacer el más grande milagro que registra las Escrituras: poner en el vientre de una virgen el ser más santo que ha pisado esta tierra, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a lo que dice el Evangelio, y vamos a leerlo en Lucas 1:26. Dice que al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. Significa comprometida, todavía no estaba casada, estaba comprometida
con José, dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. O sea, hay una versión que dice, se llenó como de temor, ¿sí? Y dice, y pensaba María, ¿qué salutación o qué saludo sería este? ¿Qué me está diciendo el ángel? Entonces el ángel le dijo: María, no temas. La vio, yo creo, temblando, ¿no? Porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, le dice, concebirás en tu vientre. Imagínense los ojos de María así abriéndose, ¿no? ¿Concebir en mi vientre? Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, una pregunta lógica, normal: ¿y cómo será esto? Le dice: pues no conozco varón. Y le responde el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea, Dios te va a visitar y va a hacer un milagro en tu vientre. El poder del Altísimo te cubrirá, dice, con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí vemos cómo el Espíritu Santo invadió totalmente, visitó a María y realiza el milagro más extraordinario que registra las Escrituras. Pero también hay varios casos en la Biblia de cosas que hizo el Señor maravillosas cuando visitó. Por ejemplo, había una familia formada por un hombre llamado Abraham. ¿Han oído de él? Su esposa se llamaba Sara. Ellos vivían en un lugar, pues ellos eran paganos, ellos no conocían a Dios, pero Dios lo llamó y él respondió al llamado y le promete un hijo. Y Abraham tenía 75 años cuando Dios le promete el hijo. Pero resulta que pues él ya era anciano, pero además su esposa Sara era estéril. No podía tener bebés. Pero Dios le hacía una promesa. Y ellos creyeron. Entonces Dios, en el capítulo 21, versículo 1 de Génesis, hizo lo siguiente: visitó Jehová a Sara. O sea, vio el deseo de ellos. Ellos anhelaban tener un bebé, nada más que ellos nunca se imaginaron que Dios les iba a dar un hijo, y que de ese hijo al cual llamaron Isaac sería la descendencia del que, al transcurrir los siglos, de esa descendencia, de ese linaje, nacería Jesús el Salvador. Maravillosa historia. Pero aquí lo que quiero enfatizar es: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Dios cumpliendo su promesa. Y Sara concibió, es decir, se realizó el milagro en un vientre estéril. Dios la visitó, concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Pues sí, a causa de esa visitación de Dios, sucedió otro extraordinario milagro. La matriz estéril de Sara se volvió fértil y pudo concebir. Y de allí todo el linaje de Israel. Maravillosa historia, ¿no? Pero Dios visitó. Hay otro caso de otra visita, muy semejante al caso, pero tiene sus detalles diferentes. Había otro matrimonio, él se llamaba Elcana y su esposa se llamaba Ana. Ellos anhelaban un bebé, ella más. Él llegó a decirle: ¿qué no te soy mejor yo que 10 hijos? Y él le decía: es que es diferente. Sí, ¿qué pregunta le hizo, no? Y ella fue al templo a orar, fue a la presencia de Dios.
A la presencia de Dios es a donde debemos de llevar nuestras peticiones, cualesquiera que éstas sean. Con libertad entramos, y ella dice que lloraba, dice en 1 Samuel 1:10, en su petición, en su oración, dice que ella con amargura de alma oró al Señor, le pidió. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, orar, pedirle al Señor, y lloró, dice, abundantemente. El salmista decía que en medio de su aflicción, y lo cantamos hace un rato, se acordaba del Señor. Y hay otro salmo donde él dice que inundaba su cama de lágrimas, su almohada la dejaba empapada, dice una versión, de tanto llorar, porque estaba en aflicción, y Dios lo visitaba a David. En el versículo 11 dice, en esa oración, Ana dice que hizo un voto, o sea, un compromiso, una promesa le dijo a Dios, y le dijo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, y se lo pide de manera específica. Ella quería un hijo, no pidió una niña, pidió un varoncito. Dice: yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza, que era una práctica que ya en ese tiempo los israelitas hacían. Los que se dedicaban al Señor les llamaban nazareos, y una de las señales es que se dejaban crecer el cabello, no se lo cortaban, así como Sansón, ¿se acuerda? Él era un nazareo. ¿Y qué sucede? Dios visitó a Ana. Dice en el versículo 19 que levantándose de mañana, o sea, Elcana y Ana adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, o sea, otro vientre estéril, otra mujer con amargura de vida, queriendo un bebé y no poder estrechar entre sus brazos esos pedacitos de carne, ¿sí? Pero Dios se acordó de ella y la visitó, y dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí al Señor. Dios la había visitado e hizo un milagro en su vientre. Y en el capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 21, vemos que la visitación que hizo Dios a Ana para tener un hijo se repitió 5 veces, y le dio más hijos. Dice: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel, el primer motivo de su oración, crecía delante de Jehová. Después él fue uno de los jueces de Israel, profeta del Señor. Pero vemos que el Señor la visitó, ese vientre que no podía dar a luz, no podía formarse ningún bebé. Ahí el Señor la visitó, y la visitó 6 veces. Probablemente aquí haya personas, matrimonios, que desean un bebé, pero no han podido tenerlo, y anhelan estrechar entre sus brazos y sacarle 20,000 fotos, así como Adriana, su nieto. Me bloqueó mi teléfono de tanta foto que me mandó. Ya no había cupo allí, y me marcaba. Y yo, pues, ¿qué es tanto? Es que estaba feliz con su nieto. Y quizás haya aquí algunos matrimonios. En la mañana estaba un matrimonio que hace como un año vinieron conmigo. Estábamos aquí, terminando una reunión, y ellos venían bien tristes porque se habían casado y ya tenían algunos años y no podían tener bebé. Y ella dijo: pero yo creo que Dios puede hacer un milagro. Dice: yo soy la de la situación, no puedo, algo no funciona en mí. Yo le dije: vamos a orar, y oramos por ella. Y bueno, pasó el tiempo. Yo, como es mucha gente aquí que pues es muy difícil para mí. Toño, él sabe el nombre de ustedes,
sabe su dirección, y si alguno de ustedes quiere saber el teléfono de aquel, Toño, vayan con Toño y él se lo sabe. Y yo me olvidé, y hace 15 días, ayer sábado, hace 15 días, terminó la enseñanza y había gente que esperaba pues oración, y vi a un matrimonio sentado ahí que tenían un bebé, pero yo no me acordé. Y al final ya tarde, porque se esperaron hasta que yo terminé, se subieron por ahí: pastor, hola, ¿cómo están? ¿Se acuerda que oró por nosotros? Y el bebé, yo pude concebir, y este es el bebé. Yo, de verdad, gloria a Dios. Ellos estaban llorando. Ella no podía tener, Dios los visitó y le dio un bebé. Pero no ha sido el único matrimonio al cual el Señor ha visitado y les ha dado la bendición de estrechar un bebé. Pero Dios quiere visitar a aquellos que anhelando un bebé no han podido. Quizás haya alguien aquí que esté en esa situación y el Señor ya la ha visto. En la reunión de ayer había 3 matrimonios que no habían podido. Hoy en la mañana, en el servicio de las 8, había 5. ¿Habrá algún matrimonio aquí que quiera tener un bebé y ya no puede? Por la razón que sea, levante su mano. Ahí está uno, ahí está otro, ahí está otro, allá otro, allá arriba, de 15 hijos para arriba, ¿verdad? No, allá hay uno, allá arriba hay uno. De este lado, ok, ustedes, matrimonios que levantaron su mano, pónganse de pie allí en su lugar donde están, por favor. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 matrimonios. ¿Ustedes tienen fe? Sí, les pregunto a todos, ¿tienen fe? ¿Creen que Dios pueda visitarlos y hacer un milagro? Pues ustedes serán testigos. Pero yo también quisiera dirigirme a los que están viendo por internet, porque ¿sabía usted que literalmente miles de personas ven la transmisión en vivo alrededor del mundo? El otro día alguien pidió un dato y se sorprendió porque a veces uno, sobre todo Artemio es el que más sabe, eran miles y miles, no sabemos, pero son miles de personas. Bueno, también yo quiero dirigirme a los que están viendo por internet. También para ustedes es la visitación del Señor, ¿verdad que sí, hermanos? Así es que, ¿qué vamos a hacer? Yo les dije que iba a ser distinto, iba a ser dinámico. Vamos a imponer las manos sobre ellos. Acuérdense, ya no tengo que repetir, pero impondrán sus manos y Dios obrará milagros. Así es que los que están ahí sentados, miren a su alrededor y van a ver algunas parejas que están de pie. Ellos necesitan una visitación del Señor. Así es que pónganse de pie los que están alrededor de ellos, acérquense, impongan sus manos y vamos a orar que Dios los visite. Los demás pueden extender sus manos, también es una práctica bíblica, extendían sus manos hacia ellos y hay una bendición especial. Y oramos. Padre, te damos muchas gracias, porque tú eres un Dios que visita a su pueblo, un Dios que quiere hacer el bien, que quiere bendecirlo. Y aquí están, Señor, matrimonios como Abraham y Sara. Quizás ya han pasado los años y no han tenido, pero ¿habrá algo imposible para ti, Señor? Aquí hay matrimonios quizás como Ana y Elcana, que anhelaban un varoncito y tú los visitaste y te acordaste de la oración de Ana e hiciste un milagro. Señor, nosotros te pedimos que te acuerdes, Señor, de su oración que ellos seguramente han hecho anteriormente. Ellos anhelan estrechar entre sus brazos un bebé. Confiamos en ti, Señor, en tu misericordia. Visítalos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos fe para recibir, Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor.
Gracias, Señor. El libro de los Hechos registra un episodio cuando el Espíritu Santo se derrama sobre los que estaban en el aposento alto, y hubo allí unas manifestaciones de Dios que llamaron la atención de la gente, y Pedro salió a hablarle a la multitud, y eran muchas personas que oyeron el mensaje de Pedro. ¿Qué debemos de hacer salvo? ¿Qué debemos de hacer para ser salvos? Preguntaban a los apóstoles, y ellos decían: cree en el Señor Jesucristo. Pero en Hechos 3:19 Pedro les dice: así que arrepentíos y convertíos. O sea, arrepiéntanse de sus pecados, cambien de vida, que les duele en su corazón haber ofendido a Dios. Ese es el arrepentimiento. Y vuélvanse de esa vida y cambien, conviértanse al Señor. Pero luego añade algo muy interesante. Después del arrepentimiento y la conversión, pues llega la salvación a una persona. Pero de allí en adelante, mira lo que dice: para que sean borrados vuestros pecados. Esa es una de las bendiciones más grandes que podemos recibir del Señor. ¿No le dan gracias? El hecho de que Él ya no se acuerda. Él ya borró todo con la sangre de su Hijo. Pero luego añade una promesa: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Nosotros ya estamos arrepentidos, ya nos hemos convertido al Señor, y en nuestro caminar cristiano hay pruebas, hay situaciones difíciles, a veces hay abundancia, a veces hay escasez, hay cosas que nos afligen, que nos duelen, etcétera. Y la palabra refrigerio en el griego tiene la idea de recuperar el aliento. Fíjense bien entonces cómo debemos de leer este texto. Arrepiéntanse, conviértanse. Y al paso del tiempo vendrán tiempos diferentes. ¿Tiempos de qué? De refrigerio. ¿De qué? De recuperar el aliento. Se recupera el aliento cuando es obvio que lo perdemos por las situaciones de la vida. También implica revivir, así como tener un respiro fresco. El término griego habla de traer alivio, descanso, tranquilidad, paz. Así como cuando hace mucho calor y viene un viento fresco y te refresca, y tú dices: ¡ay, qué rico viento! Así que te refresca, que te aviva, te reconforta, te anima. Y esta es una promesa que el Señor tiene para los que se han arrepentido y convertido. Pero yo quiero enfatizar en la frase tiempos de refrigerio. Y es muy probable que haya aquí algunos hermanos que estén desanimados, que estén a punto de tirar la toalla inclusive. Otros están tristes por la situación que están pasando. El pastor Chava Pardo me comentaba hace un momento, dice: en cada oración que hacíamos por las necesidades del servicio en la mañana, había una señora que se paró en todas, dice, menos en la del bebé. Se paró en todas, dice. Oye, pues qué tremendo, pues con algo le ha de haber quedado, ¿no? Se ve que yo vi a una hermana también así, toda la administración como la de ahorita, yo la alcanzaba a ver de aquí hasta allá a media congregación, se la pasó llora y llore y llore. Y me acordé de Ana, de la que acabamos de leer, que lloró abundantemente. Yo estoy convencido que Dios la visitó esta mañana y se fue con una bendición. Y también pude ver algunos que, pues, la vida no es fácil, la vida, ¿ya se dieron cuenta? Y la vida tiene muchos sinsabores y muchas tristezas y muchos conflictos, y a veces esos conflictos producen en nosotros desánimo y nos volvemos como fríos con Dios, con la esposa, con el esposo. Nos volvemos como que llega una sequedad, como que nos sentimos cansados, desanimados, agotados. Nos volvemos hasta rutinarios, como que la vida no tiene sentido, y entonces tú clamas y dices: Señor, ¿por qué estoy así?
necesitas un viento fresco del Espíritu. Amén. Necesitas un tiempo de refrigerio. Es probable también, por otro lado, que algunos ahorita están viviendo un tiempo de refrigerio, donde están avivando, ¿sí? Donde están animados, dicen, sí, voy a seguir adelante, pero quizás no todos vengan de esa manera. Pero es una promesa del Señor, y hoy quiere visitar a algunos de ustedes para darles el tiempo de refrigerio que ustedes están necesitando. ¿Alguno de ustedes necesita esta visitación del Señor? Levante su mano. Ok, es un buen número también. Hay mucha chamba, como decimos aquí en México, mucho trabajo. Mire, usted puede ser bendición no solamente aquí, donde quiera que usted vaya, con su familia, con los vecinos. Cuando vea una necesidad, hábleles de ese Dios al que servimos y amamos, y ore por ellos con fe. Predíqueles el Evangelio, imponga las manos sobre los enfermos o los que están tristes, y Dios los va a visitar como lo visitó a usted. Todos los que levantaron su mano, pónganse de pie ahí en su lugar, y lo mismo vamos a hacer. Los que están alrededor, que están sentados, que están disfrutando un tiempo de refrigerio, están sentados, miran a su alrededor, ven gente allí, se van a levantar, los van a abrazar, los van a tocar, les van a imponer sus manos, y vamos a orar que el Señor traiga su viento del Espíritu y los refresque, los anime, les dé fuerza si están cansados. Amén. Oremos. Pongan sus manos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias porque somos tu pueblo, Señor. Nos hemos arrepentido, nos hemos convertido, caminamos contigo, pero la vida cristiana no es fácil. Hay tentaciones, hay pruebas, hay conflictos, hay necesidades, hay situaciones que nos desaniman, hay situaciones que roban la frescura espiritual y entramos como en una sequedad. Pero pedimos, Señor, que tú hoy visites a nuestros hermanos. Visítalos, Señor. Y así como visitaste a María y el Espíritu Santo la cubrió con su sombra, cúbrelos, Señor, con tu Espíritu. Abrázalos y refréscalos. Al que está cansado, dale fuerza, multiplícasela, Señor. Al que está agotado, al que está triste, vuelve, Señor, su tristeza en gozo, en alegría. Sabemos que tú puedes infundir, Señor, por tu Espíritu todo lo que nosotros necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, porque somos tus hijos y tú visitas a tu pueblo. Y los que nos están viendo por internet, también es para ustedes. Señor, visítalos también allí donde están, en cualquier país, cualquier ciudad de cualquier país del mundo. Visítalos, Señor, y darles esa frescura que necesitan para seguir adelante. Así como cuando alguien está en el desierto y no hay agua y está desfalleciendo, y de pronto encuentra a alguien que le ofrece un trago de agua. Dales de beber, Señor, en esa sequedad, y anímalos a continuar hasta el fin, hasta llegar a la morada celestial. Gracias, Señor, por visitar a tu pueblo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dale un abrazo allí a tu hermano y dile: ánimo, hermano. Gracias, Señor. Cuando Dios visitaba a su pueblo, no solo hacía milagros extraordinarios, no solo daba los tiempos de refrigerios como lo que acabamos de mencionar, sino que también cuando Dios visitaba a su pueblo, y lo sigue haciendo hoy, también el Señor trae restauración. Restauración es volver al estado que estaba uno antes, pero en este sentido, de restituir. Hay unos textos ahí en Joel 1:4, donde Israel había pasado un tiempo difícil, pero esto había sido consecuencia de su rebeldía. A veces nosotros enfrentamos situaciones porque no obedecemos a Dios, porque no somos dóciles. A veces es porque Dios prueba nuestra fe. Hay diferentes razones, pero en el caso del Israel de aquí de Joel,
ellos eran rebeldes y Dios tuvo que tratar con ellos. Y dice ahí en Joel 1:4, lo que quedó de la oruga, o sea, lo que se comía la oruga, y lo que quedó de la oruga se lo comió el saltón, dice. Y lo que quedó del saltón se lo comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. ¿Qué significa estas expresiones? Que no había quedado nada, que ellos estaban pagando las consecuencias de su rebelión, pero aún así Dios se acordó de su pueblo, porque Dios es paciente para con todos nosotros, y Él es bueno, y a pesar de que nosotros somos infieles, Él permanece fiel a sus promesas. Cuando nosotros nos volvemos a Él, como hace un rato que hablábamos de arrepentimiento, que por primera vez nos volvemos a Él, ya quédate allí, te conviertes y sigues adelante. Pero en el caminar cristiano a veces Dios nos prueba y nos mete en situaciones para hacernos crecer, pero a veces no reaccionamos bien, nos quejamos, nos amargamos, murmuramos, y el Señor tiene que meter la disciplina, y a veces nos deja como judío en el desierto. Hasta hay una expresión, ¿no? Pero Dios se acordó de ese Israel que se había quedado sin nada. Y dice en el capítulo 2, versículo 25 de Joel, y le da una promesa y le dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Aquí la palabra clave es restituir. Les voy a devolver, les voy a restituir los años que comió la oruga. Los años que nosotros solemos decir, siento como que estos últimos años de mi vida los perdí. ¿Alguna vez han dicho eso? Han sido un desperdicio mis años. He tomado malas decisiones, he hecho cosas que no debía de hacer, se me está yendo la vida y no veo nada, no tengo nada. Pero a los que se convierten al Señor, el Señor promete restituir. Algo hace el Señor para que el tiempo final de nuestras vidas aquí en la tierra se aprovechen de tal manera que olvides los años de tristeza. En la mañana recordé a mi papá, a mi padre. Él fue un hombre que la mayor parte de su vida la vivió sin Cristo. No era un cristiano, y le amargó la vida a mi mamá. Y ella estaba muy dolida, pero llegó la salvación a la familia. Y se convirtió a Cristo, y se convirtió a mi mamá, y bueno, ya ahorita mucha familia está convertida al Señor, gracias a Él. Pero yo recuerdo a mi padre vivir los últimos años con mi madre, años que se les había comido la oruga, el saltón y el revoltón. ¿Por qué? Por las andanzas de mi papá. Y mi madre era una mujer frustrada, amargada, pero cuando él se convierte, Dios me dio el privilegio de poder ver con mis propios ojos los últimos años de la vida de mi padre, porque él ya está con el Señor. Pero yo pude ver los últimos años que vivió con mi madre, pude ver porque vivían en mi casa. Yo los llevé a vivir a mi casa, ya estaban ancianitos. Mi mamá ya no puede venir, ahí les encargo, oren por ella, ya está muy viejita, pero está bien contenta. Yo seguido la visito y está bien contenta. ¿Y cómo están los hermanos? Pues todavía se duermen, mamá. Pero le voy a contar mañana que vaya a verla. Le dice, pero ninguno se me durmió ahora, fíjate, mamá. ¿Por qué? Porque los traía para arriba y para abajo ahí. Y yo pude ver cómo mi padre volvió a ser el que conquistó a mi mamá. Yo veía con mis ojos cómo le hacía caricias, le decía cosas bonitas, y no fue fácil para mi madre perdonarle, pero al fin lo hizo. Y yo pude ver los últimos días de su vida de mi padre, que Dios le regresó los años perdidos. Así fue con él. Job fue un hombre que pasó tiempos muy difíciles,
Él era un hombre, materialmente era muy rico, pero tenía hijos también, tenía una linda familia. La esposa era un poco especial, ustedes saben, ¿no? Pero un día pasó algo trágico. Perdió todo lo que tenía y perdió a sus hijos. Pero Job no se dobló, adoró al Señor, siguió fiel en su integridad. Y pasó un tiempo en el cual se le acercaron unos amigos y le empezaron ahí a filosofar y a decirle que quizá él era un hombre malo y que por eso le habían pasado cosas, y trataron de confundirlo, pero él se mantuvo en su integridad. Y quizás hirieron el corazón de Job, por lo que dice Job 42 versículo 10, dice que y quitó Jehová la aflicción de Job. O sea, llegó Dios y lo visitó. Pero luego añade, cuando él hubo orado por sus amigos, o sea, por aquellos que lo estaban incitando al mal. ¿Alguien te ha hecho un daño? ¿Alguien que está aquí le han hecho algún daño? ¿Sí o no? Pues contesten. ¿Oras por ellos? Esta es otra de las cosas que Dios nos enseña, a orar por los que nos han hecho daño, a orar por los enemigos, a los que nos maldicen, los bendigamos. Ese es el cristianismo. Y Job se adelantó a nuestra época y oró por ellos. Dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea, todo lo que se había comido el enemigo, todo lo que de lo que fue despojado y quitado, Dios, ¿qué hizo? Lo visitó y le restituyó. Dice Job 42:12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job. Ya al final de su vida, el postrer estado, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. Ese sí era pastor. 14,000 ovejas, yo no sé cómo le haría. Nosotros con unos cuantos miles ya nos anda. No, pero con la gracia de Dios, ¿verdad? También nos visita a los pastores y nos alienta para seguir adelante. 14,000 ovejas, ese sí es un montón de ovejas, ¿no? A lo mejor hasta puso su birriería, qué sé yo, no lo sé. Pero luego dice 6,000 camellos. 6,000 camellos. El camello en aquellos tiempos era un animal, podemos decir, para necesario, pero era como tener un auto último modelo. ¿Sí? 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes. Imagínense, es como cada yunta un tractor para labrar la tierra. Eso habla, si le dio 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, imagínense, le da 1,000 yuntas de bueyes, imagínense toda la tierra que tenía. Era dueño de la primavera, del zapote, aquí sé cómo se llama. Era un hombre, Dios le bendijo, pero de una manera abundante. Y las asnas eran para cargar toda la cosecha. O sea, Dios lo bendijo, pero ahí no quedó en la simple bendición material, que es parte de lo que Dios hace cuando nos visita, y le está restituyendo el Señor. Pero lo dice en el versículo 13, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¡Wow! Pues vaya que le dio hijos, ¿no? Dice, llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren. Así es que si Dios les da algunas nenas por ahí, ya están 3 nombres aquí, y bonitos. ¿Sí? Dice el versículo 15, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Seguramente que Job pintaba para suegro, pero y a lo mejor los jóvenes de ahí andaban, quizás las demás familias hablaban con él y decían, pero ¿qué? Tus hijos que tenías antes estaban hermosos, pero estas hijas que Dios te dio, qué bonitas hijas Dios te dio. Imagínense a Job haciéndole, Dios me restituyó, yo perdí a mis hijos y mira, me dio 3 hermosísimas hijas. Dios lo había visitado y les dio su padre herencia entre sus hermanos, o sea, les repartió a todos. Versículo 16, después de esto vivió Job 140 años. Vaya
que vivió muchos años. ¿Cuántos tenía allí? Bueno, no dice, pero bueno, ok. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. Esta frase es común en el Antiguo Testamento. Así murió Jacob, así murió Abraham, anciano, lleno de días. Pero es una expresión que habla de que vivieron sus últimos años aquí en esta tierra de manera muy armoniosa, en paz, tranquilos. Murió viejo y lleno de días. Pero dice que vio a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, que son los bisnietos. En la mañana yo dije, ¿cuántos tienen nietos? A ver, ¿cuántos tienen nietos aquí? Hay algunos se ven bien jóvenes y tienen nietos. ¿Cuántos tienen bisnietos? Híjole, pues se casaron de 10 años o qué. Mira, velos, están bien jóvenes. Mira, Tony, ¿y ya tienen bisnietos? ¿Se casaron de 15 años o? Y... gloria a Dios. Nietos, bisnietos, nietos, bisnietos, ¿y luego qué sigue? Hay alguien aquí, aquí está una hermanita que como que le gustó la enseñanza, ¿verdad? Y se quedó otra vez. Pero aquí hay una hermanita que tiene tataranietos, ¿verdad, hermanita? Hay alguien aquí que tiene sus hijos y vio a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. ¿Hay alguien? Ahí está otra hermanita. Así es que usted también tiene sus bisnietos. ¿Hay alguien más? ¿Ven cómo son pocos? Allá está otra hermanita. Son pocos. La vida es corta, pero en la Biblia la largura de años es señal de bendición. El viernes pasado fui a ver a mi mamá y estaba dormidita, y me dijo mi hermana, está dormida, no le hace la despierto. No por mala onda, sino porque pues voy pero entré a su cuarto y le toqué así sus piecitos, ¿no? Y estaba tapada con una cobija gruesa. Y luego, ay, ¿quién anda allí? Dice, porque pues ya no ve. Soy yo. Ay, hijo, me dice. Estaba dormida. Dice, no, estaba meditando. Estaba dormida. Bien buena onda mi mami. Y ella ya ronda más de los 90, 94 por allí. Y está tan en paz, hermano. Me gusta estar ahí con ella porque la miro y luego le pregunto, ¿le duele aquí? Dice, no me duele nada, hijo, me dice. Todo le funciona. No le duele nada, no está enferma, no. La otra vez allí que medio se desvaneció es porque pues, estaba el calor, no estaban los aires que también ya ahorita hace falta que Dios los visite. Pero le faltó el aire y se descontroló, pero está bien sanita. Y yo le dije, ya cuando me despedí de ella, le dije, déjeme orar por usted, siempre oro por ella. Y yo le di gracias a Dios por darle una larga vida y una buena vida. Dice, ay, hijo, si vieras cómo me siento. Veo a mis hijos sirviendo al Señor. Veo, y empieza a nombrar a tus tías, a tus primos, todos los que yo son cristianos. Fíjese, el año pasado fui a los Estados Unidos, ahí a Atlanta, en Georgia, y se me acerca una prima mía, que hacía años yo no la miraba, y sí la reconocí cuando la vi ahí esperando, pero estaban dos jóvenes junto a ella, pero más altos que yo. Estaban ahí platicando con ella. Ya cuando llegaron, hola prima, ¿y cómo estás? Y que fulano, no, pues iba el Señor. Dice, mira, ¿sabes quiénes son ellos? Y le digo, no sé, son mis nietos, dice. Y yo no los conocía, porque nacieron allá. Unos chavos de 18, 19 años. Dice, son mis nietos. Hola, ¿cómo están? Somos familia. Y luego dice mi prima, ¿sabes que los dos
Él dirige la alabanza en una iglesia y él dirige la alabanza en otra iglesia. Y yo dije, qué bendición. Entonces mi mamá hace toda esa contabilidad. ¿Cómo quiere que esté? Así como Job. Dios la visitó y le dio esa bendición. Le restituyó, hermanos. Pues Dios quiere visitar a algunos de ustedes también, porque muchos han perdido algunas cosas materiales, pero otros han perdido otras cosas. Quizás un ser querido y todavía no se consuelan. Yo he hablado con hermanos que dicen, pastor, yo no he podido superar la muerte de mi esposo. Y aunque yo sé que lo voy a ver con el Señor, pero todavía no puedo, y ya son 7 años, me decía una hermanita. Necesito una visitación del Señor para que le dé paz, tranquilidad, y el Señor les restituye. Algunos los han fraudeado y les han quitado cosas que son suyas. Algunas el Señor ha permitido para tratar con ustedes, pero su promesa es que cuando Él los visita, va a restituir todo lo que se comió el enemigo, todo lo que perdimos por nuestras malas decisiones. El Señor puede restituirlo. ¿Cuántos necesitan esta visitación del Señor? Levante su mano. Algunos lo hicieron así rápido. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, pues como un resorte, levántese allí en su lugar. Y como me decía Chava, de la señora que se paró en todas, si te paras en todas, pues algo vas a recibir ya de plano. ¿Tienen fe? Acuérdense que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no sé qué es lo que le robó el saltón, se comió el revoltón y quedó usted en el montón. Y quedó así sin nada, como Job. Pero Dios le restituyó. ¿Usted cree? ¿Tiene fe? Bueno, vamos a hacer lo mismo, los que están sentados. Ya veo, hoy no le di chance de dormirse. Pónganse de pie y vamos a orar, que el Señor les restaure. Una hermana me decía, mientras se mueven, una hermana me testificaba cómo ella la fraudearon en su negocio y ella oraba. Ella es una mujer sola, murió el marido y es una mujer muy, muy luchona y tiene mucha fe en el Señor, y me contaba cómo el Señor la ha ido bendiciendo y pagando aún deudas que le dejó el marido, y que ella se hizo cargo. Y les dice, pastor, dice, Dios me ha dado hasta más, decía. Yo le decía, no, pues hermana, ayer aquí estaba esa hermana testificándome. Dios es fiel, hermanos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos muchísimas gracias. Es un privilegio, Señor, para nosotros servirte, creer en ti. Tú eres el buen Dios, Salvador, restaurador, que nos das tiempos de refrigerio, que haces milagros maravillosos, pero que también nos restauras, Señor, nos restituyes cosas que hemos perdido. Algunos quizás han perdido la ilusión, otros han perdido aún las ganas de vivir por cosas que pasaron. Y como que todo el enemigo robó todo y se lo comió. Pero Señor, aquí vemos hombres y mujeres ya en los últimos años de su vida, los vemos con canas, son ancianos. Dale, Señor, restitúyeles lo que ellos hayan perdido, sus últimos años en esta tierra, que sean como los de Job, Señor, en paz, llenos de vida, llenos de años, buenos años. Restitúyeles, Señor. Pero hay muchas necesidades aquí. Somos tu pueblo, Señor. Visítanos, Señor. Visita a nuestros hermanos. Hay gente quizás, unos de tus hijos, Señor, que han perdido su trabajo, sus negocios se vino abajo, se fue a la quiebra. Algo pasó. Pero para ti no importa lo que haya pasado. Tú perdonas. Sí, disciplinas, pero siempre es para bendecirnos. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta tarde. Y restitúyele, Señor, así como lo hiciste con Job. Y bendícelo, Señor, abundantemente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Dele un aplauso al Señor. Amén. Israel, el pueblo de Dios, ellos llegaron a Egipto por X razones y se empezaron a multiplicar, pero el faraón se aprovechó de ellos y los hizo esclavos. Y estaban prisioneros allí. Y Dios llama a Moisés para darles liberación. Porque cuando Dios visita, no solo restituye, no solo da tiempos de refrigerios y hace milagros maravillosos, sino también nos da libertad, nos saca de la esclavitud. Y llama a Moisés y le encomienda que por medio de él iba a sacar a su pueblo de esa opresión en la cual ellos vivían. Dice en Éxodo 3, versículo 7, le dice Dios a Moisés, dijo luego Jehová, pongan atención a esta lectura, es bien interesante. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Ahí está el Señor, ahí está, nunca se ha ido, nunca se ha escondido. Y ve, él veía la aflicción de su pueblo, dijo, que está en Egipto. Egipto simboliza en la Biblia esclavitud. Y ahí yo los veo, pero también dice, y he oído su clamor. O sea, que ellos clamaban a Dios por libertad a causa de sus exactores. Pues he conocido, ¿qué? Sus angustias. Fíjate, él vio la aflicción, escuchó el clamor, conocía sus angustias. Él no estaba ajeno. Pero déjenme decirles algo, Dios, todo lo que hace siempre es con propósito. Nunca es nada más por hacer cosas, no. Siempre es con propósitos bien definidos. Por eso la Biblia dice que a los que amamos a Dios, ¿qué? Todas las cosas nos ayudan para bien. Porque esa es una de las cosas que para nosotros sigue, a mí no, yo no puedo razonarlo en su totalidad. Se me hace un lío aquí. ¿Cómo entender cómo es que Dios de la adversidad sacas a los que amamos a Dios cosas al final buenas para bendecirnos? Eso yo no lo entiendo en su totalidad. Más o menos me doy ahí un leve entendimiento, pero en su plenitud no. Pero cuando estemos con el Señor, dice la Biblia, que allí sabremos todo y se nos van a despejar todas las dudas y las deudas, decía un hermano. Y dice que Dios había oído todo esto. Y fíjate el versículo 8, y he descendido, ahí está, Dios visitó a Israel. He descendido para librarlos, dice, de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. ¿Están viendo el Dios bueno que quiere bendecir a su pueblo, a sus hijos? Es el mismo que quiere bendecirnos hoy, que ha visto tu aflicción, que ha visto tu clamor, ha oído tu clamor y ha conocido tus angustias. Porque es probable que algunos estén en prisión, aunque son pueblo de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, en una ocasión él estaba en una sinagoga y dice que le dieron a leer un libro, un pergamino. Dice, y sus ojos leyeron donde decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, para darle buenas noticias a los abatidos, para abrir la cárcel de los prisioneros. Se entiende que no eran los prisioneros que estaban aquí en Puente Grande, no eran cárceles literales, sino eran cárceles espirituales. Porque vemos a la gente libre. México se cataloga como un país libre, donde la gente pues puede moverse en el territorio nacional, puede ir a donde quiera, pero en realidad esa gente que siente que está libre de ir a donde quiera, la verdad es que muchos de ellos, de los habitantes de este país y de todo el mundo, siguen prisioneros, en prisiones espirituales. Pueden ser prisiones de amargura, prisiones de algún vicio, de alcoholismo,
algún cristiano allí que sigue luchando con las drogas y que de pronto se desliza y vuelve a llorar y a clamar: Señor, ya, no puedo más. Tú sabes que no, eso no es mi corazón, tú sabes que yo no quiero esto. Y el enemigo está ahí asediándolo y está en una situación tremenda. Dice Éxodo 12:40 que llegó el tiempo de la visitación. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Eran muchos años. Pero dice el 41: y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. O sea, llegó el Señor, los visitó y por mano de Moisés salieron libres. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué? Os hará libre? O sea, la palabra de Dios tiene ese poder de liberarnos, no solamente de la condenación, sino de muchas otras cosas, y entre ellas de cosas que nos tienen esclavizados, aunque somos hijos de Dios. Yo hablo constantemente pues con las ovejas, los hermanos: pastor, ore por mí porque yo lucho con esto, yo soy bien enojón y pierdo, soy de mecha corta y yo no quiero ser así. Pues vamos a orar, dice, pero también tienes que hacer algo, también tienes tú que dar tu paso de fe, también tienes tú que obedecer y mantenerte en esa liberación. Ayer hablaba yo con un joven de los que escucharon la enseñanza de ayer sábado, y es un joven bien interesante porque aquí creció desde niño y me decía cómo Dios había estado trabajando en su vida y cómo Dios lo ha ido llevando. Ya se casó, mi hermano Carlos celebró la ceremonia, pero yo notaba algo en él, y es obediencia al Señor. Entonces hubo un momento, yo se lo hice ver, le dije: mira, la diferencia entre tú y otros de tu generación, que también crecieron aquí y que ahorita andan papaloteando por ahí, se andan deslizando, andan coqueteando con el diablo, algunos ya hasta ateos están haciendo, y aquí crecieron. Y la diferencia entre tú y ellos, ¿sabes cuál es?, le dije. Él dijo: no sé. Pues que tú tomaste decisiones acertadas. Qué importante es esto, hermanos. De manera que cuando viene el Señor y nos libera, tú tienes que mantenerte en esa liberación, porque el Señor ha visitado a algunos, sin duda, pero vuelven a coquetear con aquello que les esclavizaba y vuelven a ser prisioneros. No más, hermanos, que se acabe eso. Amén. Dice el Salmo 50, versículo 15: invócame en el día de la angustia y te libraré, dice. Y eso vamos a hacer en un momento. Vamos a invocar, porque algunos de manera desesperada, así como los israelitas, esclavos desesperados, dice que clamaban. Aquí clamor habla de un grito de angustia: ayúdanos, Señor. Y Dios se acordó y los visitó. El Salmo 91, versículo 3 dice: Él te librará del lazo del cazador, o sea, de que te aprisione, de la peste destructora. El mismo Salmo 91, versículo 14: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Pon tu amor en el Señor, pon tu confianza en el Señor, tu fe en el Señor. Te pondré en alto, dice, por cuanto ha conocido mi nombre. Así es que los que están esclavizados, vamos a clamar. ¿Les parece bien, hermanos? Vamos a ayudar a nuestros hermanos. ¿Cuántos están clamando por esa libertad de algo que los tiene esclavizados? Yo me acuerdo cuando me convertí, yo fumaba y yo entendía, nadie me dijo que no le agradaba a Dios, pero el espíritu que moraba en mí lo hacía sentir. Pero ¿qué hago? Entonces oraron por mí. En mi caso fue así. Dios me visitó y después de esa oración yo me di cuenta que algo había sucedido. No tiene que ser igual porque Dios obra como Él quiere, ¿no? Pero me acuerdo que me subí a un camión
y alguien iba fumando adelante de mí. Y cuando tira la bocanada de humo, se viene sobre mí, y antes hasta le hacía yo cuando no iba fumando. Pero mire, me dieron unas náuseas, hermano, me dio un asco que, o sea, y hasta la fecha, o sea, Dios algo hizo que no tolero ni el humo. Es más, lo huelo a 20 metros cuando alguien está fumando. Un aborrecimiento total, un rechazo que no puedo, o sea, Dios me libró así a mí. Puede que Dios lo haga y lo repita con algunos, en otros puede ser paulatino, qué sé yo, pero Dios nos va a visitar de cualquier esclavitud. ¿Cuántos están en esa situación? Levanten su mano. Bien, Dios ha oído su clamor, porque han clamado, ¿verdad? Por eso que ustedes saben que no deben de estar esclavizados. Pónganse de pie los que levantaron su mano. Ok. Dios quiere que todo su pueblo está libre. Todos los que están sentados están libres, ¿no? Pues qué hermoso disfrutar la libertad, ¿a poco no? No ser esclavos de cosas. Algunos pueden estar en prisiones de amargura. Está el caso de un hombre llamado Simón que le dice a los apóstoles: denme, les doy dinero y denme ese poder para que cuando yo ponga las manos la gente reciba el Espíritu Santo. Y Pedro lo mira y le habló fuerte, le dijo: tu dinero perezca contigo. ¿Cómo osas pensar que el don de Dios, la bendición de Dios se compra con dinero? Porque veía que imponían sus manos y algo sucedía. Dijo: no, yo quiero ese poder, pero él lo quería para traficar con ese poder. Y Pedro le dice: veo que en prisión de amargura estás, le dice. Estaba esclavo y era un seguidor, había creído, dice la Biblia, pero seguía esclavo. Los que están sentados, miren a su alrededor. ¿Ya lo hicieron? Levántense, pongan sus manos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, visita a tus hijos, Señor. Algunos han clamado desesperadamente porque en lo que están esclavizados, ellos saben por el Espíritu que no te agrada, Señor, y ellos ensucian sus manos, ensucian su mente, su corazón. Pero a veces es tan fuerte la atracción hacia eso que los ha esclavizado, que prácticamente tienen las manos atadas. Pero en el nombre de Jesucristo pedimos esta tarde que los visites, igual a los que nos están viendo en internet. Visítalos, Señor, ahí en cualquier parte del mundo. Visítalos, Señor, y tráeles liberación, como liberaste a Israel y los sacaste de ahí, de esa tierra mala, para llevarlos a un buen lugar. Llévalos de las tinieblas a la luz, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, clamamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, te damos las gracias por visitar a tu pueblo, Señor. Amén. Gracias, Señor. Denle otro aplauso al Señor. Había una familia compuesta por 3 hermanos. No habla de los padres, seguramente ya habían fallecido. Pero estos 3 hermanos en la Biblia era Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro? ¿Han oído de él? Y tenía una hermana que se llamaba Marta y otra se llamaba María. Y resulta que estos 3, Lázaro, Marta y María, eran muy amigos de Jesús. Habían llegado a ser muy amigos de Jesús. Dice la Biblia que Jesús los amaba mucho. Llegó a ser entrañable el cariño que Jesús tenía hacia estos 3. Un día Jesús visitó la casa de ellos y María llegó y se derritió allí y se puso a oírlo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y ahí lo está escuchando y el Señor enseñando. Y luego llega Marta con su plumero y empieza a regañar al Señor. Señor, no, mira, dile esta, no tiene cuidado, hay mucho que hacer. Y Jesús le dice: ay, Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas. Mira, ella ha escogido la mejor parte. Esto tiene su lección, ¿verdad? Pues esa era una familia. Pero un día se enfermó Lázaro y Jesús no estaba ahí donde él vivía, andaba lejos.
El camino era de bastantes horas. La distancia no era cercana. Y le llevan la noticia a Jesús que Lázaro había enfermado. Entonces dicen los demás discípulos: pues si enfermó, bueno, ahí luego vamos. Jesús los mira y dice: no. Y dice ahí en Juan 11:14 que Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Entonces se sorprenden. Entonces dice él: vamos a verlo. Y algunos dijeron: no, pues ¿para qué? Pues si ya se murió. Pero Jesús tenía un propósito. Y llega a la casa de Marta y María. Y María estaba, cuando Jesús visita la casa, pues Lázaro ya estaba en la tumba y lo recibe Marta. Y Jesús le dice: ¿dónde está María? Y María corre, dice en el Evangelio, y va y busca a María y le dice: María, el Señor está aquí. Y María llega corriendo: Señor, y le dicen: si hubieses estado aquí, mi hermano no, fíjese, era gente de fe, si hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no se hubiera muerto. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Lázaro resucitará. ¿Dónde lo pusiste? Señor, hace 3 días que murió y ya huele mal. ¿Dónde está? Y fueron donde estaba la tumba de Lázaro. Y Jesús se para enfrente y lloró. Dice: qué escena, lloró, lo amaba. Y decían los que estaban alrededor: miran cómo lo amaba, pero no se imaginaban lo que iba a hacer. Y enseguida, con su voz de autoridad, le dice: Lázaro, sal fuera. Y el que había estado muerto, dice el Evangelio, se levantó vivo, lo volvió a la vida, lo resucitó. Y esa fue una primicia de lo que nos espera a nosotros en el futuro: resurrección para vida eterna. Pero aquí hay una enseñanza. No solo Lázaro había muerto, sino también Marta y María habían sentido que algo había muerto dentro de ellas. Quizás era el que proveía para la casa, no lo sé. Y dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque era el varón, no tenían padres. Y a lo mejor María, como era muy sensible, estaba ya llorando y pensando: ¿y ahora qué voy a hacer, Señor? Pero el Señor ahí estaba. Y donde está el Señor, cuando Él visita, Él sigue haciendo, hermanos, que las cosas muertas resuciten. Como resucitó el matrimonio de mis padres. Ayer en el servicio del sábado había un buen número de parejas, de matrimonios. Este servicio de las 11 es más familiar, o sea, como que vienen más familias. Pero ayer había bastantes, y en la mañana también. Y aquí puede haber matrimonios, pues Dios está muy interesado en la familia. Aquí puede haber matrimonios que en los cuales ha muerto la relación, o está agonizando. El cariño, el respeto, el romanticismo que debe de haber, el cariño, quizás en algunos ha muerto. Pero yo te tengo buenas noticias: el Señor puede resucitarlo. ¿Crees? Si crees, todo te es posible. Contaba también de que ahora que estuvimos en el estado de Texas, fuimos a desayunar. Y estábamos ahí, y cuando llegamos estaban 2 ancianitos en una mesa. Y yo los vi cuando llegamos, me llamaron la atención porque estaban bien elegantemente vestidos, pero estaban bonitos los viejitos. Estaban allí plática. Y yo miraba cómo ella le ponía el tenedor y luego le daba al viejito, y luego el viejito le daba, y decían cosas y le hacía. Y luego Tony dice, estaba ahí con Martita, su esposa, hicimos el viaje juntos, estaban con otros pastores ahí, y luego dice Tony: miren, dice, así quiero terminar mis días con Martita, así como esos viejitos. Y ya todos voltearon, y los viejitos. Bueno, eso no es común, hermanos. Hace rato lo comentábamos, eso no es común. Hoy se ven matrimonios, se ven parejas que llegan a un restaurante y piden, ordenan y no se hablan.
qué horrible, algo ha pasado allí, se han muerto muchas cosas, o quizás están agonizando, o quizás las ganas de vivir, no tienes ganas de vivir. Una joven, creo que fue en Toronto, se me acercó y me dijo: pastor, yo no tenía ganas de vivir y me iba a suicidar. Ay, le dije: pues gracias a Dios que no lo hiciste, porque ahí la tenía enfrente. Le digo: pero ¿y qué hizo el Señor? Dice: pues Dios lo usó, hermano, con un mensaje. Mira, escucha, alguien me dijo, escucha esto, y Dios me volvió los deseos de vivir, y aquí estoy, hermano, sirviendo al Señor. Le digo: ¡ay, qué bendición! Imagínate ver a alguien que se iba a quitar la vida, pero ver también que por la palabra que tiene poder, como la que habló Jesús: Lázaro, sal fuera, y volvió a la vida. Así el Señor hoy quiere resucitar cosas que están muertas en las relaciones, a veces entre maridos, esposo, esposa, con los hijos. El hermano Pablo era un hombre que le importaban mucho y tenía, hoy yo les he comentado esto, casi no hay día que no lo recuerde. ¿Por qué? Porque él me enseñó muchas cosas que nunca me caían en el 20, o para los que nos ven en otros países, que yo no entendía. Así, él me decía algo, pero yo así, bueno, está uno aprendiendo, ¿no? Y ahora entiendo muchas cosas. Y él siempre me decía: Chuy, ¿cómo están tus relaciones con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos? Cada relación que tú pierdas, cada amistad que tú pierdas, o cada relación como con tu esposa, un hijo, dice: estás perdiendo mucho, Chuy, decía. No permitas que eso se desintegre, se muere, y siempre procura recuperar. Y yo he visto cómo a través de los años esa enseñanza pues se ha ido encarnando, y Dios hablando, y me ha visitado. Yo les he comentado que Dios me habló de recuperar algunas amistades que yo había perdido por errores míos, y cómo el Señor ha puesto los medios para hacerlo, y he recuperado. Y yo decía que dormía en paz y tranquilo, con la conciencia tranquila, y sí, pero siempre hay cosas que nos son ocultas. Pero hoy duermo mejor, de verdad. ¿Hay algún matrimonio aquí que siente que su relación se ha enfriado? No les dé pena, porque luego: ay, no me da, a mí me da pena, yo no voy a... Bueno, de todas maneras, si a alguien le da pena y no se quiere poner de pie, está bien, ahí en su lugar también Dios lo puede visitar. Pero nosotros queremos ir un poco más allá, en poner nuestras manos y bendecir. Que Dios los bendiga a través de nuestra oración. ¿Cuántos matrimonios hay así? O personas que han visto muertas o desfalleciendo ya cosas de su vida, que el Señor hoy puede resucitar. Levanten su mano. Bueno, pónganse de pie ustedes. Amén. Gracias a Dios. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hace un momento. Ya ven, algunos de ustedes de plano van a salir así todos derechito a la cama, porque venían a dormirse aquí. Se ven re bonitos cuando se duermen, ¿verdad, hermanos? Bien, pónganse de pie y extendámonos hacia nuestros hermanos. Vamos a pedir que el Señor visite este matrimonio, visite esta familia, así como llegó y visitó la casa de Marta y María, que habían quedado sin su hermano Lázaro, se había muerto, pero el Señor lo resucitó. Y hoy el Señor puede resucitar cualquier cosa que esté muerta, sea espiritual, sea de relaciones. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias, porque sabemos que tu palabra es poderosa y tú tienes dominio sobre todo y sobre todos. Y nosotros invocamos tu nombre, Señor, clamamos. Tú conoces cada condición, cada situación de cada familia aquí por las que estamos orando, Señor. Quizás sus relaciones se han ido enfriando y haya muerto la ternura, el respeto, muchas cosas han muerto, otras están agonizando. Quizás hay alguien aquí que
que estaba ya muerta en vida, como solemos decir, Señor. Pero hoy tú puedes resucitar sus ilusiones, sus deseos de vivir, sus deseos de seguir adelante, sus deseos de esforzarse por sus hijos, por su esposa. Resucítalo, Señor. Habla tu palabra de autoridad, de poder, en el nombre de Jesucristo. Y recibimos, Señor, tu visitación. Tú estás aquí en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Abraza al hermano por el que oraste. Abrázalo y dile: ánimo, Dios es fiel. Finalmente, hermanos, hay una historia muy tremenda aquí en la Biblia. Cuando Dios visitaba a su pueblo, no solo hacía milagros, no solo les daba tiempos de refrigerio, no solo resucitaba, no solo, o sea, la visitación de Dios tiene muchísimas maneras de que el Señor obra cuando Él visita. Esto es según la necesidad de cada quien. Y en los seres humanos somos seres dependientes de muchas cosas. Por eso la gente se preocupa por lo que come, se preocupa por tener un trabajo, se preocupa por darle de comer a sus hijos. La gente del tiempo de Jesús no era diferente a nosotros, pero Él enseñó que no nos debemos de preocupar, que Él siempre va a suplir nuestras necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Que Él sabe, y esto es algo muy del ser humano, que nos preocupamos, pero Dios es fiel, hermanos, y Él nunca nos va a dejar. Y hay una historia muy bonita de otra familia, una familia que vivían en Belén. Belén significa casa de pan, pero el pueblo de ese tiempo también se habían portado mal, y Dios tuvo que tratar con ellos y los metió en un tiempo de estrechez. Belén significa casa de pan, pero dice la historia que pues vino el hambre allí a Belén y ellos tomaron una decisión equivocada. Pero como dijimos hace un momento, el Señor es experto en volver aún de nuestras malas decisiones que hacemos y las consecuencias terribles que padecemos, también de ahí saca cosas hermosas. Y esta familia pensó que iban a encontrar un mejor lugar saliendo de Belén. Pero miren lo que sucedió. Ruth 1:1. Y se aconteció en los días que gobernaban los jueces, quizás no gobernaban muy bien, se parecían a ciertos políticos por allí. Dice que hubo hambre en la tierra, vino una escasez, no había comida. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. O sea, hicieron un movimiento natural de ir a buscar. Eso se entiende en la manera natural. Pero en el caso de nosotros los creyentes, escúchenme, no debemos movernos sin consultar al Señor. Pero sigamos leyendo. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, que estaban lejos, era tierra extranjera, tierra de paganos, enemigos de Israel, y se quedaron allí, buscando el sustento, la provisión, la prosperidad. Pero viene la tragedia, versículo 3, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Es terrible cuando el varón de la casa, el padre de familia parte, se va de este mundo y queda la viuda. Es terrible, porque es algo natural la reacción de una viuda. ¿Y qué voy a hacer? Dice. Y los hijos, yo quería estudiar, ¿qué voy a hacer? Y entra una desesperación, un sosiego, una aflicción, y así entró esta mujer. Pero luego dice en el versículo 4 que sus 2 hijos tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y parecía como que la situación se arreglaba, pero no, siguió mal. Dice el versículo 5, y murieron también los 2,
Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada totalmente de sus 2 hijos y de su marido. Imagínense, en total desamparo y en tierra extraña, sin esposo, sin hijos y con 2 nueras que no conocían a Dios. Pero algo sucedió. Algo sucedió. ¿Qué creen? Pues Dios visitó el lugar de donde habían salido. Leemos en el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab, ¿qué oyó? Que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Aquí hay una tremenda lección, hermanos. ¿Cuál es? Que la provisión del Señor no está en tal lugar, en tal país, en tal trabajo. No. La provisión del Señor está en Él. Es decir, que allí donde tú estés, donde Dios te tenga viviendo o trabajando, lo que sé yo, no te muevas aunque las circunstancias sean de estrechez y escasee el pan, a menos que Dios sí te diga que te vayas a otro lugar. Yo he hablado, no se imaginan, infinidad de personas de los 2 casos. Unos que dicen: pastor, Dios me está inquietando que me vaya a tal ciudad y busque trabajo. Aquí el Señor ya lo tenemos claro, me ha cerrado las puertas. ¿Están seguros? Sí, pero ore por nosotros. Y se van y al tiempo vuelven. ¿Y cómo están? Dios nos ha bendecido, hermano. Ay, qué bueno, gloria a Dios. Pero también sé de otros casos, de gente que estaba bien incluso, pero quizás deseando tener más se fueron buscando y no salió como planearon. ¿Y cómo están? Mal. Mis hijos se me descarriaron, empiezan a llorar. También que estábamos aquí. Bueno, ok, vamos a orar, porque aún así Dios, en medio de nuestros errores, Él es compasivo y misericordioso. Y dice que regresaron porque habían oído que Dios había visitado a su pueblo. Entonces la provisión está en Él. Es decir, si Dios te tiene aquí viviendo en esta ciudad, si Dios te tiene aquí con tu familia, ¿la provisión dónde está? En Dios. Tú confía en Dios. Dios no nos va a dejar. Y hay una historia que no había contado apenas hasta ayer y hoy en la mañana, y hoy lo voy a contar. Nada más que hay algunos detalles que Toño me corrigió, porque él se acuerda de todo. Toño tiene una mente realmente está superdotado el Toño, porque se sabe los nombres de todo mundo. ¿A dónde va? Si va a Canadá, a Estados Unidos, se sabe. ¿Sí o no, David? Se aprenden los nombres de las personas. Y yo a veces le digo: oye, Toño, a la señora, y se la describo: la esposa de fulano, fíjate que quiero hablar con ella. Su teléfono es tal. ¿Es en serio? Le digo: órale, no, qué bendición tener un pastor como ese, ¿no? Es una ayuda tremenda. Y bueno, lo que sucedió fue que cuando iniciamos Casa de Oración, empezó a crecer. No pagábamos renta porque estábamos en la casa de Chuy García, pero a medida que fue creciendo, tuvimos que rentar un local. Y el número con el que entrábamos de personas, pues su generosidad alcanzaba para suplir la renta, pago de luz, etcétera. Pero siguió creciendo y luego así nos fuimos moviendo 3-4 veces y el Señor suplía, y llegamos a tener un lugar donde cabían como 120 personas aproximadamente, y se llenó. Y luego hicimos otra reunión y se llenó también, y ya teníamos un poco más de 200 personas, pero ya estábamos así como sardinas, todos estábamos bien hacinados, y oramos: Señor, necesitamos otro lugar. Y yo recuerdo que caminando por la avenida que está pasando esta de Colón, Enrique Díaz de León, pasaba yo por ahí y vi un lugar que decía se renta, y era un espacio, un salón donde podíamos meter entre 800 a 1000 personas. Yo dije: este es el lugar. Y yo entré y lo vi y el corazón se me hizo así. Yo le dije: Señor, ¿qué? Y el Señor me dijo: este es el lugar, me dijo.
No, pues que voy y le comento a Chava, a Toño, a Chuy, vénganse, vamos a ver un lugar. Y ya cuando lo vimos, todos emocionados, sí, este es el lugar. Pero cuando preguntamos la renta, la corrección, yo dije que eran 30,000 pesos, dice Toño, no, eran 300,000 pesos. Bueno, de aquellos tiempos era diferente por la inflación, pero era mucho dinero, oiga, porque nosotros pagábamos 3,000 pesos, ya me corrigió Toño. Entonces imagínate, de pagar 3,000 pesos, entrar a pagar 300,000 o 30,000, ya me hice un lío. Toño, ven para acá y explícanos. O sea, era ¿cuántas veces más, Toño? 10 veces más. No, el número de gente no daba para eso. Entonces nos dan el costo de la renta y pues así como que, pero algo acá en el corazón latía, ¿sí? Entonces Dios traía a mi mente episodios como que Dios me decía, tienes que dar el paso de fe porque esta es mi voluntad. Antes de hacer algo tenemos que comprobar si es la voluntad de Dios, y era la voluntad de Dios, pero había que dar el paso de fe, y es a veces ahí donde cuesta. Y recordemos a Israel cuando van saliendo de Egipto, ya todos libres, cantando y todo, y de repente se encuentran frente al Mar Rojo. Pero Dios hace otra maravilla, los vuelve a visitar y se abre el mar. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Dios no los agarró así y los pasó así. No, ellos ¿qué tenían que hacer? Ellos tenían que caminar. Ellos tenían que dar el paso de fe. Imagínense las dos montañas de agua aquí a los lados. Y también el Señor traía ese episodio cuando van entrando a la tierra prometida y se encuentran con el río Jordán, y Josué les dice adelante, porque los levitas llevaban el arca en sus hombros y eran 4 y eran los primeros que tenían que dar el paso de fe, y todo el pueblo atrás, y ellos pues en el nombre del Señor, ¿verdad? Y en cuanto dieron el paso de fe, Dios detuvo las aguas del río Jordán, y todos convencidos. ¿Cómo ven? Pues es de Dios, es de Dios. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le va a hacer el Señor? Nosotros no, nosotros vamos a confiar. Y que entramos, hermano, y que llega el primer pago, pues 300,000 pesos, y obviamente no, nada que ver. ¿Y qué creen que pasó? Pues que nos visita el Señor. ¿Saben qué pasó? Termina una reunión y se me acerca un hombre joven y me dice, hola pastor, mucho gusto, yo soy del DF y mi papá y yo tenemos unos negocios aquí y hoy vine a atenderlos este fin de semana. Mire pastor, nosotros somos cristianos, Dios ha puesto en nuestro corazón bendecir la obra de Dios, y yo en este fin de semana oré y le dije al Señor, Señor, llévame a una iglesia donde nos uses, y yo hice unas llamadas y alguien me dio esta dirección y aquí estoy, hermano. Y luego me dice, Dios me mandó. Ah, sí. Me dice, ¿y este lugar qué? Y yo le digo, ¿qué de qué? Dice, ¿qué? ¿Este lugar es de ustedes? ¿Lo están rentando? ¿Qué? Dime, por favor. Yo le dije, lo estamos rentando. Acabamos de entrar. Oh, ¿y cuánto pagan de renta? 300,000 pesos mensuales. Saca la chequera. Toma, ahí está la renta de un año. Y yo agarro el cheque así, pues Dios te bendiga, hermano, y se va. Pero me quedé un poco como cuando a Pedro lo metieron a la cárcel y estaban todos orando, Señor, sácalo. Y luego por allá el Señor respondió rápido y visita a Pedro y manda un ángel. Le dice, ándale, ve y sácalo. Y dice que se abrieron las puertas y salió Pedro y corrió y llegó a donde estaban orando por él. Y tocó la puerta y ve a abrir, y era una muchacha que se llamaba Rode. Y abre y ve a Pedro, su ángel, y le cierra y se corre. Y luego le dice, ahí está Pedro. No, estamos orando por él. Y no, dice y no creían, dice. Estaban orando por él y no creían que ya lo había liberado el Señor. Y así me estaba pasando a mí. Entonces yo les dije a Toño, a Chava, ellos, dije, miren. Y también así como que, y como el banco, en ese banco,
de donde era el cheque, ahí trabajaba una hermana de casa de oración y fuimos el lunes. Oye, queremos ver si este cheque tiene fondos. Y luego lo ve así y luego dice, que si tiene fondos, ¿cómo lo quieren en efectivo? Y agarró una, no, espérate, no hombre, este hombre es rico, son riquísimos, tienen constructoras, tienen, no, aquí tienen quién sabe cuántas cuentas, dice. Y nosotros así, no, ¿cómo se los doy? No, dice, miren, hay que meterlo a inversión, ese dinero. Mire, en ese tiempo, no sé cuántos recuerden, eso fue, bueno, ¿qué año fue, Toño? Tú sabes todas las cosas. 1986, ¿ya ve? Yo no, ya no me acuerdo. Bueno, los que son de ese tiempo, que ya estaban ahí, ya con responsabilidades, recordarán que en ese tiempo hubo una crisis económica y los intereses, si usted metía $1,000,000, le regresaban mensualmente $1,000,000. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y algunos dicen, ¿cuándo fue eso? Pues eso fue algo extraordinario, nunca se ha vuelto a presentar. Entonces metimos ese cheque, hermano, y con los intereses que nos daban, pagábamos cada mes 300,000. Pasó ese año y la cuenta no solo siguió, se multiplicó. Híjole, hermano, pues ya, ayer que estaba compartiendo me acordé de eso. Esa es una visitación extraordinaria. Y claro, creció el número de personas y aumentó la gente generosa, así como ustedes, y empezaron a dar, y empezó a crecer. Me acuerdo que sacamos ese dinero y compramos sillas, mesas para los niños. No, Dios nos suplió, hermanos. ¿Ustedes creen que Dios nos pueda volver a visitar? No dude, pero dé el paso de fe. ¿Cuántos necesitan que Dios los visite en esa área? Levanten su mano. Pero levántense como resorte, así como que dicen, yo tengo fe. Porque Dios los va a visitar. Dios no los va a abandonar, hermanos. Nada más que ustedes no hagan lo que ayer también me contaron tristemente. Un hermano dice, estoy triste, pastor, porque la persona que me encaminó al Señor, me compartió y por la cual estoy aquí con mi familia sirviendo al Señor, dice, el otro día me la encontré, dice, y le dije, ¿qué has hecho? No, pues es que encontré un hombre, porque ella había quedado viuda, y le dice, oye, pero ¿y el Señor? ¡Ay, no me hables de eso! Claro, ya andaba contenta, su negocio había prosperado, pero se olvidó del Señor. Por favor, hermanos, no hagan eso, ¿ok? Acuérdense de esto. Ahora, cuando Dios multiplica y bendice y suple, es porque tiene cuidado de nosotros y lo tiene de ustedes. Amén. Los demás, pónganse de pie. Vamos a orar. Que Dios los visite, que Dios les supla de manera sobrenatural, así como multiplicó los pececillos, los panecillos, y muchos comieron. Y el Señor, ¿cómo suplió? ¿Cómo Elías, estando allí en aquella cueva, Dios le llevó alimento allí? ¿Cómo multiplicó el aceite de aquella viuda? Uy, hermanos, para Dios no hay nada imposible. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por ese tiempo hermoso que hemos pasado, Señor. Pero hay algunos de nuestros hermanos que necesitamos, Señor, pedirte que los visites. Así como visitaste Belén, que hubo un tiempo de escasez y buscaron esta familia en otro lugar, pero no esperaron a que tú suplieras y ellos buscaron otras cosas y vino el dolor y la tragedia. Pero en esta mañana, Señor, queremos estar firmes ahí esperando tu provisión. Súplele, Señor. Solo tú sabes de qué manera. Conforme a tu sabiduría, te pedimos que obres. Y tú eres un Dios generoso, Señor. Y no los dejes. Súplele, Señor, y visítalos. En el nombre de Jesús. Amén. Y así todos puestos de pie, quiero terminar, hermanos, con una bendición que se conoce como la bendición
del sacerdote Aarón, la bendición sacerdotal. ¿En qué consistía? Dios dice ahí en Números, ahí lo ven en la pantalla, está ahí en la pantalla, Números 6:22, dice que Jehová habló a Moisés y le dijo, dile a Aarón, Aarón era el sacerdote, habla a Aarón y a sus hijos, los que iban a ser los sacerdotes, y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Por si alguno quizás no se puso de pie, no queremos que se vaya sin una bendición. Y que les dijera lo siguiente, y eso queremos decir a nombre de todos los pastores en casa de oración, queremos decirle como Dios le instruyó a Moisés que le dijera a Aarón, que les dijera, Jehová te bendiga. ¿Cuántos dicen amén?